Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. ¿Cuánto tiempo le dedico a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedico a esa comunión con Dios? ¿Por qué razón cuando se convoca a las personas a esos momentos de oración son pocas las personas que llegan a esas reuniones donde se reúne el pueblo para orar? Hoy vamos a estar compartiendo acerca de este tema tan importante y que es de mucha edificación para nuestra vida, y es la oración, nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la oración, amado hermano, hermana, ministro que me está viendo en esta hora? ¿Quiénes se opone para que no oremos? Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 26, verso 36 al 41, y nos habla cuando Jesús se dirigió a ese lugar, el Getsemaní, y Jesús se llevó no a todos sus discípulos, se llevó a Juan, a Pedro y a Jacobo, y dice la palabra que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí encontramos la respuesta. ¿Cuánto es el tiempo que nosotros deberíamos, como hijos de Dios, dedicarle la oración? Jesús le dice: no habéis podido velar ni siquiera una hora conmigo. Y Jesús declaró diciendo: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es que la carne no quiere lo de Dios. La carne no quiere someterse a las cosas espirituales. El apóstol Pablo declaraba diciendo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Pero ¿podremos nosotros realmente tener una vida de oración? ¿Podremos nosotros tener una vida de comunión? Pues hoy quiero enseñarles acerca de este principio, acerca de la oración y acerca de esa comunión que nosotros debemos de tener con nuestro Padre Celestial. El libro de Daniel, en el capítulo 6, del verso 1 al 28, habla que Dios puso en gracia a Daniel. Pero esta historia nos habla que unos hombres se levantaron en contra de Daniel y no pudieron encontrarle una manera para poder acusarle. Pero ellos se dieron cuenta que Daniel era un hombre de oración. Daniel oraba en la mañana, Daniel oraba en la tarde y Daniel oraba por la noche. Entonces ellos convencieron al rey en ese momento que levantara un edicto que nadie durante 30 días pudiera orar. Y cualquiera que orara a otro Dios, entonces fuera echado al pozo de los leones. Pero cuando Daniel escuchó edicto y esta información, dice que como él acostumbraba, así él comenzó nuevamente a hacer su oración, de tal manera que fue acusado y fue echado al horno, fue echado ahí al pozo de los leones, y ahí en el pozo de los leones Dios mandó su ángel y Dios lo guardó. Y muy temprano por la mañana, aún el rey, que era gran amigo de Daniel y que lo amaba y que lo apreciaba mucho, fue ahí a donde Daniel se encontraba y le dijo las siguientes palabras: Daniel, siervo del Dios Altísimo, tu Dios te ha librado. Y Daniel le dijo: aquí estoy, rey. Dios ha mandado su ángel porque yo no he hecho absolutamente nada malo ante Dios y ante los hombres. Dios guardó la vida de Daniel y la razón fue porque Daniel tenía comunión con Dios. Y yo quiero compartirle a usted en esta hora acerca de ese principio, acerca de la oración. Se habla mucho acerca de la oración. Sabemos que nos reunimos congregacionalmente cuando se reúne un grupo de personas a orar, a interceder, pero
la palabra de Dios nos habla que necesitamos tener una comunión con Él. Yo quiero en este día enseñarle a usted que nos está viendo ahí en la intimidad de su hogar, si usted tiene una pluma, si usted quiere escribir, yo quiero llevarle al libro de Lucas, capítulo 11, verso 1. Y dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Un discípulo le pidió a Jesús que le enseñara a orar. Ellos reconocieron que la vida del maestro era una vida de oración. Muy temprano de mañana, dice la palabra de Dios, que Jesús iba a esos lugares desiertos y oraba. Y cuando Jesús descendía a esos lugares desiertos, ministraba a las multitudes. Todos los enfermos eran sanados. Habían maravillas, habían prodigios. Y los discípulos se dieron cuenta que su maestro, su Salvador, era un hombre de oración, que tenía comunión con el Padre. Y le dijeron, nosotros necesitamos que tú nos enseñes a orar. Nosotros necesitamos que tú nos enseñes a interceder. Y escuche bien qué es lo que sucede, porque hay un modelo de oración que Jesús enseñó, que es una comunión con Dios. Hay un modelo establecido, pero algunos quizás no han podido interpretar realmente qué verdaderamente hay en este modelo que Jesús dejó establecido. Y en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Jesús habló de una oración, de una intimidad, donde usted se va a ir a su aposento, donde usted se va a encerrar y donde usted va a tener esa comunión con el Padre. Y Mateo capítulo 6, del verso 9 al 13, nos habla, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Antes que Jesús diera estas palabras ahí en el libro de Mateo capítulo 6, Jesús les dijo que no fuéramos como los hipócritas, que piensan que por sus palabrerías, por estar repitiendo, serán oídos. Pero Jesús habla y dice, este es el modelo de la oración. Y yo quiero, vamos a poner ahí en la pantalla de su televisor los pasos. Hay pasos para que nosotros vengamos a Dios a orar. Y ahí usted lo está viendo en la pantalla de su televisor. Hay 8 pasos. Y cada paso que Jesús mencionó, cuando Jesús decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Estaba hablando de estos pasos. ¿Por qué razón? Porque estos pasos, esto fue el bosquejo, esto fue la enseñanza que Jesús, cuando sus discípulos les dijo, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Y qué es lo que Jesús les enseñó? Les enseñó a orar. Yo le hago a usted una pregunta. Cuando usted se presenta delante de Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿cómo se presenta? Se presenta, Señor, ayúdame. Señor, auxilio. Señor, ya no puedo más. Señor, ya no aguanto estas pruebas. Pues yo quiero en esta hora decirle, Dios quiere que usted cambie su manera de orar. Algunos me dicen, ¿por qué razón Dios no responde mis oraciones? ¿Por qué razón Dios no me oye? Dios está interesado en oírnos, Dios está interesado en responder nuestras peticiones, pero Dios, amado hermano y hermana, ministro que me está viendo en esta hora, Dios quiere que usted y yo tengamos una comunión íntima con Él, y Jesús dejó establecido esa comunión. Y escuche bien esto, número 1, Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración del Padre nuestro comienza con alabanza, comienza y determina con alabanza y con adoración. No comienza, Señor, te pido, sino comienza Padre nuestro. Usted tiene un Padre en los cielos. Entonces, dice la palabra en el Salmo 100, verso 4. Escuche bien, cuando usted entra a la presencia de Dios, ¿cómo entra? Entra pidiéndole, Señor, socorro, ayúdame.
Pero dice el Salmo 100, verso 4, entrad por sus puertas con acción ¿de qué? De gracias. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. El libro de San Juan capítulo 4, verso 23 al 24, Jesús dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios, Padre nuestro, ¿qué estaba Jesús enseñándonos? Jesús nos estaba enseñando cuando tú vengas en esa intimidad, cuando tú vengas a orar, no vengas primero a pedirme, ven primeramente a adorarme, ven primero a exaltarme, ven primero a reconocer que yo soy tu Padre, que yo soy tu Dios, que yo soy tu fuerza, que yo soy tu escudo, que yo soy todo para ti, que yo soy hermoso, que yo soy bello. Cuando usted entra a la presencia de Dios, comience primeramente, número uno, adórelo, exáltelo, bendígalo, dígale palabras bonitas, enamore al Señor. Así es que Dios quiere que usted entre agradecido a la presencia del Señor con alabanzas. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y Abba significa papito lindo. Usted tiene un Padre en los cielos, usted tiene un Dios en los cielos que Él, como dice la palabra, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él se agrada cuando usted le adora y cuando usted le alaba. Entonces, número uno, entramos ante su presencia, alabándole y adorándole. Cuando comenzamos a orar, no comenzamos pidiendo, comenzamos alabando y adorando a Dios. Exprésale a Dios cuánto usted le ama con palabras de adoración. Por ejemplo, Padre, eres bello, eres hermoso, no hay nadie como tú, te adoro, te exalto. Deje que su corazón fluya con una profunda adoración y agradecimiento a su Padre Celestial. Tome un tiempo para adorar. Hay algunos que dicen, pastor, no puedo ni siquiera orar 5 minutos porque me duermo. No puedo orar ni siquiera 10 minutos porque yo no sé qué decir. Pues Jesús dejó establecido este camino para que nosotros pudiéramos tener un tiempo y poder adorarle. Entonces, número uno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adorar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Número 2, y vamos a ponerlo en la pantalla del televisor, dice, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. La palabra santificar significa hacer a uno santo en el momento, es el momento de reconocer y levantar el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento se le dio varios nombres y tenemos que reconocer esos nombres. Si usted no lo sabía, a Dios se le dieron varios nombres. Nosotros entramos primeramente, Padre, adorándole, exaltándole, agradecidos por todas las cosas que Él ha hecho. Y luego dice, santificado sea tu nombre. A Dios se le dieron diferentes nombres. Y escuche estos nombres en hebreos, El, que significa Dios. Génesis capítulo 46, verso 3 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. El Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? Significa el Dios Todopoderoso. Génesis capítulo 17, verso 1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso. El Eihom, Dios Altísimo. Génesis 14, verso 22 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El Eihom significa Dios Altísimo. Elohim, el Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Shai, el Dios viviente. De Deuteronomio capítulo 5, verso 26 dice, ¿por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Eso significa el Shai, el Dios viviente. Elohim, el Dios eterno. Génesis 21, 33 dice, y plantó Abraham un árbol
tamarisco en Berseba y invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Entonces, Elohim significa el Dios eterno. Adonai, mi Señor. Josué capítulo 5, 14 dice, y respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y dice, también hay otros nombres, hay muchísimos nombres que se le dieron a Dios. Y dice Jehová el Señor. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el Dios, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Jireh, Jehová Jireh, significa el Señor proveerá. Entonces, Génesis 22:14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová, Dios ha provisto. Nisi, Jehová Nisi significa el Señor es mi bandera. Éxodo 17:15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dice Jehová Shalom, el Señor de paz. Jueces 6:24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abeseritas. Y Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos, 1 Samuel 1:3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finese, sacerdotes de Jehová. Y Jehová Rafa, que significa Jehová es mi sanador. Éxodo 10:15-26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Mire qué lindo. Aquí hay diferentes nombres. Como dije anteriormente, comenzamos Padre nuestro que estás en los cielos, adorando, exaltando y dándole gracias a Dios. Dice, santificado sea tu nombre. A Dios se le dio esos nombres. Jehová, tú eres mi sanador. Jehová, tú eres mi proveedor. Jehová, tú eres mi bandera. Tú eres mi estandarte. Y usted comienza a santificar estos nombres de Dios en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de oración. Estamos en el segundo paso. Primer paso, dijimos, nuestra adoración, acción de gracias a Dios, adorándole. Deje que fluyan esas palabras de su interior y adore al Señor. Y número 2, santifique los nombres de nuestro Dios. Proclame con su boca esos nombres que a Dios se les han dado, porque Dios es Dios poderoso. En este tiempo, escuche bien esto, comenzamos a levantar y a santificar esos nombres que se le dieron a Dios. Aquí mencionamos 14 nombres, pero a Dios se le dieron muchísimos nombres que santifican ese nombre, que es sobre todo nombre. Y estos nombres revelan el carácter y la naturaleza de Dios. Por ejemplo, comenzamos a decir, como dije anteriormente, tú eres mi proveedor, tú eres grande, tú eres mi sanador, tú eres mi estandarte, tú eres mi libertador, tú eres Jehová de los ejércitos. Y luego aprendemos y nos apropiamos de cada uno de esos nombres y proclamamos y comenzamos a conocer a ese Dios. Número 3, vamos a ir a la pantalla de su televisor. Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Escuche bien, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay una voluntad perfecta en el cielo para usted. Hay propósitos de Dios para su vida, pero si usted no tiene comunión con Dios, si usted no va en oración a buscar esos propósitos y esos planes que Dios tiene para su vida, entonces usted no los va a poder conocer. ¿Por qué razón muchas personas toman decisiones equivocadas? ¿Por qué muchas veces hacemos cosas y esas cosas no son favorables para nuestra vida? ¿Por qué? Porque no tenemos comunión con Dios. Salimos a la calle sin buscar primeramente a Dios. Vamos a tocar las puertas sin pedirle primeramente a Dios. Dios quiere que usted tenga comunión con Él. Y dice aquí, un hombre llegó a una provincia y dijo a sus habitantes, ¿puedo ser su gobernador? Y la gente le respondió, ¿qué bien has hecho por nosotros para que nos puedas gobernar? Cuando este hombre escuchó estas cosas, este hombre vino y hizo lo siguiente. Comenzó a construir murallas, combatió por ellos, les trajo agua y les dijo un día, ¿puedo gobernar? Y el pueblo respondió, sí puedes gobernar sobre nosotros. Dios nos amó tanto que dio a su único hijo. Y
Jesucristo, que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y todo lo hizo por nosotros y nos dio grandes bendiciones. Y Dios quiere reinar en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro país y en las naciones. Venga tu reino, venga tu reino. Él venció en la cruz del Calvario. La traducción de la Nueva Versión del Dios Viviente dice en Romanos 14, verso 17, hablando acerca qué es el reino de Dios, porque hay gente que no sabe qué es el reino de Dios. Y escuche bien esto, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. No se trata de lo que comemos, no se trata de nuestra vida diaria, se trata de tener una vida llena de bondad, llena de paz, llena de alegría y una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Dice luego en 1 Tesalonicenses 2:12, les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y en su gloria. Dios nos llamó para que nosotros fuésemos parte de su reino y su gloria. Mateo capítulo 3 verso 2 dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. La traducción de la Reina Valera 1960 dice, Mateo verso 11, verso 12 dice, de los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Gálatas capítulo 5 verso 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas, que tengamos una vida llena de salvación, paz, de gozo y llena del Espíritu Santo y de todos los frutos del Espíritu en nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No podemos vivir un día más. No podemos vivir un día más solo por vivir. Que salga lo que salga y conformarnos como el mundo se conforma. Hay una voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros cada día. Y somos responsables que esa voluntad de Dios sea establecida en nuestra vida. Recuerde, necesitamos conocer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida y es por medio de la oración íntima con Dios. La versión del Dios Viviente, Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles las maneras de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay una voluntad de Dios para nosotros y nosotros a través de la comunión, nosotros venimos y le decimos que ese reino, que esa voluntad, esos propósitos, esos planes que Dios tiene para mi vida sean establecidos. En este tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, proclamamos que el reino de Dios sea establecido y su voluntad. Número 1, escuche bien esto, es muy importante. Número 1. Ore por su vida. En ese momento, cuando usted está orando, ore por su vida. ¿Por qué áreas va a orar? Por su llamado, por su ministerio, donde pide a Dios sabiduría, que lo llene de la presencia, amor y poder, que la voluntad que está establecida en el cielo para su vida se manifieste en la tierra. Aquí usted ora específicamente por su vida. Comience en ese momento de oración a orar por su vida, a interceder por su vida, a pedirle a Dios que le dé sabiduría, que le dé ciencia, que le dé inteligencia, si es un predicador o predicadora, que Dios le conceda predicar su palabra con denuedo mientras Dios extienda sus manos para que se hagan señales y milagros. Ponga delante de Dios su vida, su ministerio, esos dones que Dios le ha dado. Si usted es una madre de la casa, ahí también usted puede decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, lléname con tu presencia, lléname, Señor, aviva el fuego de Dios en mi vida. En ese tiempo, número 1 es eso. Número 2, ore por su hogar. Luego que usted ora por su vida, comience a orar por su hogar. Ore por la pareja, por sus hijos, para que el reino de Dios sea establecido. Y si alguien en su casa no es salvo, ore
por esa persona. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y si alguien está enfermo, ore por sanidad. La voluntad de Dios es sanar. Ore. Si usted es un padre o una madre, ore por su pareja, ore por sus hijos, ore por salvación para todos los que están ahí en su casa. Ese es el número 2. Número 3, ore por su familia. Ore por si hay algunos que todavía no es salvo. Ore por salvación. El Espíritu Santo lo llevará a orar específicamente por esos familiares que necesitan el reino de Dios en sus vidas o por alguna necesidad específica en su familia. Y número 4, ore por su iglesia. Y al orar por su iglesia y ministerio, el cual pertenece, ore por sus pastores, por sus padres espirituales, por los líderes, por los diferentes ministerios que hay en la congregación. Y si hay alguna petición en especial, preséntela a Dios. Número 5, ore por la iglesia en todo el mundo. Oramos por la unidad del cuerpo de Cristo, por la predicación del evangelio en todas las naciones, por los misioneros y diferentes ministerios. En este tiempo el Espíritu nos llevará a orar por algunos ministerios específicos o ministros. Número 6, ore por su país donde radica y por todas las naciones del mundo. Orar por el presidente y aquellos que están en puestos de autoridad en tu país y en los países del mundo. Es bíblico este principio. Ore por su patrón, por sus jefes, por su trabajo, por el presidente de la compañía. Nuestra responsabilidad es orar por las autoridades, no juzgar ni señalar sus defectos. No podemos rebelarnos contra la autoridad de Dios. Hay personas que se rebelan y solo hablan mal de sus autoridades. No podemos participar de conversaciones donde se habla mal de las autoridades. Y número 8, ore por Jerusalén. Ore y pida por la paz de Israel. Dice que cuando nosotros bendecimos a Jerusalén y oramos por la paz de Israel, somos prosperados. Escuche estos pasajes. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 verso 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y nuestro deber es orar por aquellos que todavía no conocen al Señor. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4 dice: exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es que nosotros oremos por los gobernantes, oremos por las autoridades, oremos por los militares, oremos por la policía. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos, como hijos de Dios, estar señalando al presidente, señalando a las autoridades, viendo sus errores y defectos. Ese no es el trabajo de la iglesia, ese no es el trabajo del Hijo de Dios. Jesús declaró diciendo que nosotros deberíamos de orar y bendecir y pedirle a Dios que Dios bendiga nuestras autoridades. Hebreos 13, versos 17 al 18 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ore por sus pastores, no los juzgue, no los critique. Ore por sus líderes, ore por esa persona que Dios ha puesto ahí ahí en la iglesia donde usted se congrega. Deje de estar juzgando, deje de estar señalando, deje de estar criticando, deje de estar metido en chisme. Ese no es el llamado de un hombre o una mujer de oración. El llamado del hombre y la mujer de Dios de oración es orar e interceder por su autoridad en su iglesia. Romanos 13, 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, escuche bien esto, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces nuestro deber como hijos de Dios es orar por las autoridades. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor. Y oiga lo que dice Proverbios 28:2: cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Entonces nosotros debemos de que orar para que haya orden. Cuando nosotros oramos por las autoridades, entonces va a haber orden. Dios va a poner al que tenga que poner y va a quitar al que tenga que quitar.
pero ese es el deber de nosotros como iglesia. Proverbios 24, 21 al 22 dice: hijo mío, teme al Señor y honra al rey, y no te juntes con los rebeldes, porque escuche bien esto, porque de los dos recibirás un castigo repentino, y quién sabe qué calamidades pueden venir. Si usted se junta con gente rebelde, con gente que solamente está juzgando, criticando al presidente, juzgando y criticando a la policía, juzgando y criticando a una persona que está autoridad, si usted se reúne con gente que están hablando mal del pastor, mal de la pastora, mal del líder, mal del ministro, la ministra, pues dice la palabra que no te juntes con ese tipo de personas. Júntate con gente que ame a Dios, con gente que se levante a orar, a interceder por sus pastores, por sus líderes, por sus gobernantes. Cuando alguien venga a usted a hablarle mal de su líder, de su pastor, ¿sabe qué? Pásele la tijera, córtelo y dije: un momentito, a mí Dios no me llamó para juzgar ni criticar, a mí Dios me llamó y me puso para orar y para bendecir. 1 Samuel 24:4 dice: entonces los hombres de David, escuche bien esto, mire qué tremendo es esta historia acerca de David, lo que sucedió acerca de la autoridad, cómo vamos a rebelarnos en contra de la autoridad de Dios. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que dijo Jehová, he aquí que entrega a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Mire lo que estos hombres comenzaron a decir: David, esta es la oportunidad de que le quites la cabeza y que seas rey de Israel. Y David le quitó solamente un pedacito del manto, y David se sintió mal. Y él dijo: ay de mí de tocar al ungido de Dios. Y David tuvo que exhortar y reprender a aquellos hombres diciendo: nosotros no podemos levantarnos en contra del ungido de Dios, porque Saúl sigue siendo el rey, él sigue siendo la autoridad. Es un principio, y cuando usted se rebela en contra de ese principio establecido en la Biblia, dice que la rebelión es como pecado de hechicería. Cuando usted mira esas manifestaciones en las calles, la gente exigiendo, la gente haciendo ahí, como dicen, campañas para poder tocar el corazón del presidente. Así no se gana la guerra. La guerra, ¿sabe cómo se gana? Se ganan orando, se ganan intercediendo, buscando el rostro de Dios. Dice también aquí 122 verso 6: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que le aman. Entonces ahí tenemos que orar nosotros. ¿Por qué? Por la paz de Israel, y orar por nuestras autoridades. Vamos al número 4, y el número 4 nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hasta este momento es cuando presentamos nuestras peticiones delante de Dios. Escuche bien esto, hasta el paso 4 es cuando venimos a pedirle a Dios, pero la gente cuando ora, ¿qué cree que hace? Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, auxilio, Señor, ya no aguanto, Señor, dame trabajo, Señor, dame esto. Pero mire, primero es adoración, primero es alabanza a su Dios, como vamos por cada punto. Hasta este momento hasta este momento es cuando venimos a pedirle nuestras peticiones, pero ponga mucha atención. Número 1, ¿qué es lo que, si usted le va a pedir una petición a Dios y usted me dirá: ¿por qué será que Dios no me responde? ¿Por qué? Escuche bien esto: busque primeramente el reino de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Mateo capítulo 6 verso 33. Número 2, no se afane y no tenga ansiedad. Mateo 6, 31 al 32 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces no se afane y no tenga ansiedad, porque ya Dios conoce su petición. Esto está en Mateo 6, versos 31 y 32. Presente sus peticiones. Número 3, presente sus peticiones con acción de gracia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. Sea específico en sus peticiones. Este hombre pidió 3 panes, no pidió una bolsa de panes. Fue específico, y recuerde que Dios siempre da lo mejor. Sea específico. Cuando usted vaya a pedirle al Señor lo que tenga que pedirle cada día: el pan nuestro, dánoslo hoy. Hay un pan de Dios para su vida este día. Y sea específico. Primero, busque el reino de Dios. Segundo, no se afane.
no tenga ansiedad. Número 3, presente sus peticiones con acción de gracias. Dice Lucas 11, 5 al 10, le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel le respondió desde adentro y le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dárselos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo le digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Fueron 3 panes lo que fue a pedirle. Sea específico cuando usted le vaya a pedir al Señor. Número 5, sea perseverante presentando sus peticiones en oración. Sea perseverante presentando sus peticiones en oración. Lucas 18 del 1 al 8 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmaye, siga orando, siga intercediendo, siga presentando esas peticiones delante del Señor con acción de gracias, con acción de gracias. Mateo 7 versos 9 al 11 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas a los que le pidan. Es importante saber que Dios tiene lo mejor para nosotros. Número 6, sea fiel a Dios. Y aquí me meto en un tema que quizás para algunos les va a hacer un poquito, como dice, confrontativo, y es cuando nosotros le presentamos a Dios nuestra petición y nosotros le pedimos a Dios por nuestra necesidad. Nosotros tenemos que tener ordenada nuestra vida, y ordenada en todos los aspectos. Escuche bien esto, serle fiel a Dios, eso le da derecho legal a usted de pedirle al Señor su petición. Le da derecho legal cuando usted es fiel a Dios. Le da derecho legal de que usted venga y le diga, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito esto. ¿Fiel en qué? Número 1, en sus diezmos. Número 2, en sus ofrendas. Número 3, en sus primicias. Lucas 6:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Si usted es infiel en las cosas pequeñas, ¿cuánto más va a ser usted? ¿Usted cree que va a ser fiel en las cosas grandes? Pues no va a ser fiel en las cosas grandes, va a ser injusto. ¿Por qué? Porque no aprendió a ser fiel en lo poco. Sea fiel en lo poco, sea fiel a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas, en sus primicias, en el lugar donde usted se congrega. No le robe a Dios lo que es de Dios, dele a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Qué es el diezmo? Malaquías capítulo 3, del verso 10 al 11, habla acerca de, la 10ª parte. Si usted recibe $100, ¿cuánto le va a dar usted al Señor? Son $10 para el Señor, pero algunos comienzan a hacerlo, pero lo que sucede es que un día reciben $5,000, son 500, dije, no es mucho, mejor 250 y 250 para mi bolsa. A Dios no le agrada eso. Séale fiel a Dios en lo poco y en lo mucho Dios le va a poner. La ofrenda, 2 Corintios capítulo 9, versos 6, 7 y 10, la versión actual dice, acuérdate de esto, el que da poco, recibe poco, el que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea como deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Eso es importante, que usted le dé a Dios con alegría. Dele a Dios con alegría como usted proponga en su corazón. Y las primicias, Proverbios capítulo 3, verso 9, la traducción del Dios viviente dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, entonces Él llenará, ¿qué? Tus graneros. Si le ha fallado a Dios, pídale perdón y comience a serle fiel. Si usted le ha fallado a Dios en su finanza, comience a decirle, Señor, desde este día yo voy a comenzar a serte fiel. Y aquí vamos al número 5, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mira hasta cuándo viene a pedirle perdón a Dios. En el paso número 5 le venimos a pedir perdona al Señor. No es al comienzo, Señor, perdóname, mírame, Señor, porque pensamos que Dios no nos va a escuchar. Si usted es un hijo de Dios, si usted tiene comunión con Él, usted
amado hermano y hermana, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El momento de pedir perdón y perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos dice la palabra acerca del perdón y la identidad que tenemos como hijos de Dios. Y sabemos que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si usted no le perdona la ofensa al hermanito o a la hermanita, o al familiar, a la suegra, al cuñado, si usted no le perdona una ofensa que cualquiera, el vecino que le haya hecho, Dios no le va a perdonar a usted. Entonces usted tiene que liberarse de eso, tiene que perdonar. Y si lo han ofendido, vaya y pida perdón. Ah, pero pastor, pero es que a mí me ofendieron. El que se humilla será enaltecido, mas el que se enaltece, dice la palabra, será humillado. Entonces levántese y pida perdón y tenga un corazón saludable. Escuche bien esto, dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que está contra mí? Hasta 7, dice. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7, multiplíquelo, ¿cuánto le va a dar? 70 veces 7. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Este momento es el momento de pedirle perdón a Dios. Si usted le ha fallado, si usted ha cometido algún error, pídale perdón al Señor. Reconozca sus errores, reconozca sus defectos, y si alguien lo ha ofendido, pida perdón. Y el número 6 dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La tentación y líbranos del mal. La tentación, vamos a hablar de la tentación. Es el momento de reconocer en qué áreas de nuestra vida estamos siendo tentados y dónde la gracia de Dios es derramada en nuestra vida. Número 6, es el momento en que tenemos que reconocer en qué área de nuestra vida hay debilidades. Y usted sabe cuál es su debilidad, usted varón que me está viendo, usted hermana que me está viendo. Desde el inicio de la creación, Adán y Eva fueron tentados. Génesis 3, del 1 al 24. Escuche bien esta historia en Jueces capítulo 16. Ha escuchado acerca de Sansón. Y mire lo que le sucedió a Sansón. Sansón fue un símbolo de poder, era nazareno de Dios. Viene del hebreo nazir, que significa uno separado. Él había sido dedicado desde el vientre de su madre, porque tenía prohibido tocar el vino y cortarse el pelo. Sansón tenía un propósito para la liberación de Israel durante el tiempo del sufrimiento con los filisteos. Se enamoró de una mujer llamada Dalila en el valle de Soquer. En hebreo, escuche bien, la palabra Dalila en hebreo es Dilila, que significa la que debilitó y quien fue su perdición. Jueces capítulo 16. Pues esa mujer debilitó a Sansón. Fue tentado Sansón y cayó en las redes de la tentación y fue debilitado. Jesús fue tentado, pero no cedió a la tentación. Usted puede encontrarlo en Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Jesús sí venció la tentación. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. De igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo? Pues ¿cómo hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, verso 26 y Marcos capítulo 14, verso 38. Y Romanos 8, 5 al 6 y el 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, amado hermano y hermana, usted tiene que saber cuáles son sus debilidades y recuerde, si usted tiene una tentación, si usted está siendo tentado, ríndale esa área al Señor. Mira lo que dice 2 Corintios 2, 8 y 9, versión del Dios viviente. El apóstol Pablo dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez le dije: Señor, por favor quítame esto. ¿Y sabe lo que el Señor le dijo? Mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi gracia es todo lo que tú necesitas. Y Dios derramó esa gracia sobre el apóstol Pablo. Dígale al Señor: Señor, derrama tu gracia en esa debilidad. Y Señor, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El número 7 es: líbranos del mal. Como creyentes tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra Satanás y sus demonios. Y Él está
en contra de Dios. Leamos algunos pasajes que nos hablen del origen del enemigo y cómo Jesús lo venció, y no podemos ignorar sus maquinaciones en contra de nosotros. Isaías 14, el verso 12 al 17, su origen. ¿Cuál fue el origen de Satanás? ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinará hacia ti los que te ven, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Satanás, su nombre Lucifer, el lucero de la mañana, era el ángel más bello que Dios tenía en el cielo, pero se rebeló en contra de Dios y mire, para abajo, y se vino la tercera parte de los ángeles, miles y miles y cientos de miles de demonios que se vinieron con él, ángeles caídos. Pero dice Colosenses capítulo 12, verso 14, y este es su derrota. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavando en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús venció ya a Satanás. Jesús ya venció a Satanás y a sus demonios. Y 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Usted que nos está viendo en este momento, nos falta todavía la siguiente etapa acerca de Efesios capítulo 6, versos 11 y 12, donde habla acerca de la armadura de Dios. Espero que lo que hemos enseñado en este momento haya sido de bendición para su vida. Usted necesita tener comunión con Dios. Usted necesita, como Jesús, ese discípulo dijo, Señor, enséñanos a orar. El Padre nuestro, como hemos compartido en este momento, está ahí, como se dice, hablado claramente acerca de que nosotros como hijos de Dios necesitamos estar fortalecidos con esa armadura de Dios. Efesios 6, 11 y 12 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas en las legiones celestes espirituales de maldad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número 1, es la parte primera y más necesaria de un soldado romano. Los lomos es la parte entre las costillas y la cadera, y donde iba la faja de cuero que protegía esa área, y donde el soldado ponía su espada y sostenía la armadura. Salmos 51, 6 dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces nosotros tenemos que caminar con la verdad. Entonces cuando Pablo habla acerca de la armadura de Dios, no habla acerca solamente para que usted la lea. Usted tiene que vestirse con toda la armadura de Dios, ceñirse con la verdad. Usted no puede hablar mentira, usted no puede andar caminando en mentira. Hable la verdad. Jesús vino a dar libertad al cautivo y al oprimido, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La coraza, número 2, la coraza de justicia es la parte del soldado romano que se usaba en el pecho. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al número 4, calzados los pies con el apresto del evangelio. Escuche bien esto, los pies eran la parte importante de los soldados romanos, porque tenían que tener una firmeza en sus pies, porque si no tenían firmeza en sus pies, entonces cuando venía el enemigo, fácilmente caían ellos al suelo. Ellos tenían que mantenerse firmes en la batalla. Entonces, cuando la palabra de Dios habla acerca del calzado de los pies del apresto del evangelio de la paz, Jesús dijo Marcos 6:15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hechos 1:8 dice, para recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones del mundo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe en Dios. Usted tiene que tomar el escudo de la fe para poder apagar todo dardo de fuego del maligno. El escudo protegía a los soldados romanos. También dice el yelmo de la salvación. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Número 6, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra
de nuestro Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y alcanza hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero y será prosperar en aquello para que le envíe. San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice al final de Efesios capítulo 6, del verso 10 al 18, orad en el Espíritu. Es un tiempo donde aquellos que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y fuego, debemos de orar en otras lenguas y así ser edificados. 1 Corintios 14, el 1 al 40. Quiero dar lectura a algunos versos de este capítulo, 1 Corintios, donde el apóstol Pablo habla acerca de hablar en otras lenguas y vivir una vida en el Espíritu. 1 Corintios 14, 15 dice: ¿qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Romanos 8:26 dice: y de igual manera nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra debilidad. ¿Cómo hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y la oración termina: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Esta es una enseñanza que Jesús dejó establecido, el Padre Nuestro. Si usted quiere cualquier información, o usted nos está viendo aquí en Estados Unidos o fuera de aquí en Latinoamérica a través de este canal de televisión, a donde quiera que nos esté viendo, queremos invitarle. Usted nos puede escribir, mandar su correo y nosotros vamos a estar enviándole esta información. Esperamos que esta enseñanza, Dios quiere que usted tenga comunión con Él. Padre, yo bendigo a cada persona que me está viendo, bendícelo, derrama tu paz, derrama tu gozo, Señor. Levanta la vida de oración de cada televidente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tengan comunión contigo, Señor. Abre sus ojos, Señor, y que tengan intimidad contigo, Señor, y levanta sus vidas de oración, Señor. A esos ministros y ministras, bendícelo grandemente, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Más de 1000 personas a nivel mundial reciben mensajes de textos con una palabra de esperanza, consuelo y ánimo. Si tú también quieres ser parte y recibir estos mensajes de texto, solo tienes que mandar un mensaje al 832-790-8487. Si vive fuera de los Estados Unidos, solo agrega 001. Estos mensajes son totalmente gratis. Manda tu mensaje ahora y empieza a recibir una palabra de Dios. Ministerio Internacional Fuego de Dios. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.